Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comenzar esta plática. Quien no me conoce, soy Judith Solís, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a platicar, vamos a empezar esta noche, vamos a platicarles algo bien interesante, contarles estas cosas que luego aparecen en el internet. Son cosas muy curiosas, será verdad, será mentira. Pues como todo en las redes sociales, muchas cosas pues son cosas fantásticas, a veces pues sacadas de la manga. Como lo dice el título, les voy a hablar de unas ciudades que están debajo de la tierra y lo sorprendente es que no nada más es en una sola parte, hay varias ciudades alrededor del mundo y pues como todo en la historia de miles de años, pues muchas veces no se sabe cuál era el objetivo de tener esas ciudades debajo de la tierra. Todavía siguen preguntándose de qué se escondían o quiénes se escondían ahí, para qué. Pues de ahí salen varias teorías de conspiración que también algunas son interesantes, otras son aterradoras, pero al fin de cuentas teorías de conspiración, pues nadie sabe nada, nadie supo nada, recuérdenlo. Se halló una ciudad debajo de la tierra a 76 metros en la ciudad de Los Ángeles, California. Bueno, ahorita que termine de contarles esto, les daré otra teoría porque a lo mejor aquí se están confundiendo, pero no lo sé. Ahora sí que, ¿qué decimos, no? Les voy a contar la historia y platicaremos de lo que yo sospecho. El doctor J. Barrios, especialista en ingeniería de minas, encontró esta ciudad mientras hacía excavaciones. Una serie de catacumbas fuera de contexto en la zona que investigaba. De manera inmediata procedieron a meter una sonda siendo de mañana para tener tiempo de estudiar una serie de pasillos a una profundidad de 76 metros bajo tierra. El investigador esperaba encontrar rasgos de minas, lo que encontró era completamente insólito. La sonda, un escaneo de rayos X y un escaneo magnético llegaron a mapear la zona, comprobando de que se trataba de largos túneles y objetos que al mismo tiempo eran detectados. Detectaron presencia de radiación magnética, siendo esta fuera de contexto y explicación en la zona. Perforaron con potentes máquinas, fueron encontrando, aquí es lo curioso, fueron encontrando tesoros que jamás se habían visto, joyas, estatuas, túneles y 37, escuchen bien porque esta historia hay otra, 37 planchas doradas con inscripciones no humanas. Estas fueron fotografiadas, pero ocultas por los Illuminatis, por ese grupo que alguna vez tal vez escucharon que existen los Illuminati. Fíjense que de esto enseñaron, tienen muestras de unas fotos de estos túneles, pero de las placas, la verdad es que yo creo que según tomaron fotos, pero vi en ese programa que pasaron unos, unas fotos de placas, pero la verdad no creo que sean las que encontraron porque decía algo de los sumerios, fíjense. Entonces, pues quién sabe, ¿verdad? Me gusta traerles historias, pero tampoco que sean tan fuera de la verdad. Supuestamente el doctor, al investigar a fondo, le dijeron que esta ciudad fue creada por los reptilianos para huir de catástrofes y otros peligros hace 5,000 años.
antes de Cristo. También esas cuevas pueden ser vestigios de los lemurianos y pueden tener más de 100.000 años de antigüedad. Los reptilianos eran una civilización muy avanzada, tenían tecnologías extraordinarias para cavar túneles a través de ciertas sustancias químicas, además de teletransportar rocas a través de la levitación. Se asegura que hay más de 200 ciudades como esta, por ejemplo, en Capadocia, Turquía. ¿Ustedes conocen esas ciudades? Por ejemplo, esa de Capadocia en Turquía, fíjense, yo me acuerdo que hay una serie de televisión que así se llama, pero esa es la ciudad. Dicen que de ahí eso es lo que sobresale y ahí abajo todavía hay más túneles. Pero bueno, continuamos con esta cosa. Estas ciudades existen en todo el mundo. A ver, les decía de lo de que dicen que los reptilianos movían las rocas a través de levitación. Y si se acuerdan, pues todavía hay muchas preguntas sobre las ciudades del mundo como Egipto, Perú, que les mostré al principio de lo de Perú, que cómo movieron esas cabezas gigantes y que la misma civilización les decía que sus ancestros le comentaban que esas cabezas las movían levitándolas. Entonces, pues tal vez sigo insistiendo, tal vez tenemos una conexión con alguna raza o alguien que les enseñó o les mostró cómo se hizo y se hicieron en ese momento ese tipo de mover las piedras. Aún nadie se explica cómo lo hicieron, pero pues bueno, una de las teorías es que lo hicieron mediante levitar las piedras. Entonces, pues seguimos. Hay enormes complejos de estas ciudades subterráneas en Perú, en Bolivia, el Cusco, por ejemplo. Las leyendas dicen que los primeros incas provenían de cuevas subterráneas. Olaf Jansen aseguró haber entrado a una ciudad enorme bajo tierra, entrando por el Polo Norte. En la biografía de George Nelson habla de una ciudad llamada Zambala, donde él y su menor hijo vio ciudades fabulosas, incluso con la presencia de ovnis. El padre murió y su hijo contó la historia en su lecho de muerte, incluso al hijo lo metieron a un manicomio por lo que estaba comentando de que habían encontrado una ciudad en el Polo Norte. Fíjense que ahora, esta sí es una noticia cierta, ahora que se está deshielando por el calentamiento global, han aparecido en el Polo Norte algunas figuras que dicen que se puede ver por Google, no es Map, no me acuerdo cómo es cuando lo puedes ver por medio de satélite y hay se están descubriendo como unas pirámides muy parecidas como las de Egipto, y las es como en el deshielo se está viendo los picos y las formas de la pirámide. Entonces, pues ahí es donde empieza la teoría de que tal vez en algún momento el Polo Norte no estaba con el hielo que tenemos ahora. Y fíjense que creo que en alguna ocasión ya les había platicado que hubo una persona hace muchos años, es más, antes de que descubrieran América, que presentó en Europa un mapa de lo que se conocía del mundo, supuestamente, y cuando él presentó ese mapa, él presentó como si realmente hubiera tenido la tecnología como volar, y ya presentaba lo que era América y la forma de Estados Unidos, de Canadá, de México y de toda Latinoamérica.
y en el polo norte y polo sur los dibujó en el mapa como estuviera verde, en realidad no lo puso con hielo. Y es sorprendente que esta persona, que nunca supieron quién le dijo cómo era el mundo en ese momento, cómo estaba formado el mundo y cómo era, porque realmente fue antes de descubrir América, imagínense. Entonces, ¿cómo supo dónde estaban los mares, dónde estaba la tierra y qué forma tenía cuando todavía ni siquiera sabían que estaba ahí del otro lado? Entonces, desde él también se ve esa sorpresa de poner los polos sin nieve y ponerlos verdes. Entonces, es más, hasta en donde estaba Mesopotamia también lo puso, no lo puso como un desierto, era muy diferente, este, como él lo dibujó, y pues al principio la gente pensó que pues él era nada más producto de su imaginación. Entonces, pues su imaginación fue muy grande. Dicen que hay una ciudad debajo de la tierra en Tula Hidalgo, en Campeche, donde estaban los mayas. Y bueno, en cuestión de hablar de cosas míticas de las diferentes culturas en el mundo, dicen que hay diversas entradas para ir al inframundo, pues porque todas las culturas se refieren a que todo lo que esté debajo de lo que nosotros conocemos como tierra, pues es el inframundo. Entonces, todas las civilizaciones en Asia, por ejemplo, se habla de que está esa entrada al inframundo en los montes hasta, hay una Posit, se le dice ciudad Atlante en el Manto Grosso, o ¿cómo se dice? En Brasil, o Jonset, Colonia Lemuria, en el Himalaya, Ramairapur, en la India, en el Monte Lacén de California, la Cueva de los Tallos en Perú, que de todos estos que están obrando, nada más es la que yo reconozco. Y muchas entradas en las bocas de los volcanes también dicen que por ahí puedes entrar a cuevas para ir por debajo de la tierra. Pues estas son las teorías de todo lo que salió a partir de lo que vieron debajo de la ciudad de Los Ángeles. Y ahora les quiero platicar respecto a esta teoría de la ciudad de Los Ángeles, porque fíjense que estaba viendo, ya que estaba investigando esta historia, de si hay alguien que puede platicar sobre lo que está debajo de la ciudad de Los Ángeles, si realmente están estos pasillos, estas cuevas y catacumbas, como les llaman. Pues quiero decirles que más o menos en el año de 2015, lo pueden encontrar. Bueno, realmente no hay muchos videos, pero hay uno donde hay un personaje que habla sobre los túneles que están debajo de la ciudad de Los Ángeles, porque dice que hay una oficina, como una oficina de gobierno, en el centro de la ciudad de Los Ángeles, y que ahí hay un búnker donde tienen redes de comunicación, que está hecho y pensado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente hicieron ese búnker ahí por si se les ocurría en la Guerra Mundial aventar una bomba. Entonces ese búnker sí existe y tiene todas las redes de comunicación. Después ese búnker les funcionó cuando hubo el terremoto en Los Ángeles, y pues en esa ocasión, según dicen en ese video, murieron, pues no fueron muchas personas, fueron como bueno, las que ellos contaron. Ya saben que cuenta una historia la comunicación, y que fueron como 57 personas las que murieron en ese terremoto, y que a partir de ese búnker empezaron a mover las ayudas porque el terremoto hizo muchos incendios y pues muchos daños materiales, y que a partir de ese búnker fue que hicieron toda
la red para la ayuda y ahora también se mantiene ese búnker ahí por si llega el terremoto que tanto auguran que va a ocurrir y que va a ser muy fuerte, entonces también está ahí. Y bueno, a partir de que él empieza a contar esta historia del búnker que hay en Los Ángeles, entonces también se junta con otras personas y dice que hay una red de túneles debajo de la ciudad. Pero fíjense aquí a lo que les digo, según esta noticia de este señor que estaba pues rascando por cuestiones minerales y se encuentra esto, este otro muchacho decía que la red de túneles que había en Los Ángeles era porque en la ciudad de Los Ángeles había metro como nosotros acá, metro debajo de la tierra, y que se quedaron esos túneles sin usar, porque Los Ángeles pues empezaron a vender carros y que es por su medio de transporte y la compañía que tenía el metro en Los Ángeles pues ya no, como que lo dejaron a desuso, lo dejaron ahí que se perdiera, eh, vendieron las cosas y empezaron a voltear para otro lado y dejaron abandonados todos esos túneles que eran el metro. Entonces, no sé si de ahí salió esta historia, pero lo curioso es que supuestamente se encontraron objetos y toda la cosa, las láminas de oro que les decía, pero pues en realidad, ¿dónde están, no? Dicen que las escondieron los Illuminati, pero pues quién sabe si algún día lo sabremos, ¿no? Pero bueno, les cuento esta otra parte porque siempre me gusta contarles las dos partes de la historia, no siempre hacerlo tan fantástico, porque a lo mejor nacía de puro choro y a lo mejor ustedes se encuentran con que hay otra realidad, ¿no? Y pues es esa. Pero ahora, siguiendo con el mismo tema, les digo que yo conocía lo que era la cueva de los tallos, eso sí me sonaba, y esta se encuentra en el Ecuador. La entrada es vertical y tienen que bajar para entrar, tienen que bajar 63 metros de fondo. Y ahí se encuentran muchos túneles. A su paso se abre una galería cuyo ancho va desde 2.9 metros hasta 29 metros. Su altura alcanza 35 metros. O sea, imagínense qué cosa, una bóveda enorme está bajo la tierra, ahí en el Ecuador. Pero también aquí hablan, dice que se encuentran grandes piedras apiladas con cortes rectos perfectos y cortes en ángulo recto, así como umbrales de pórticos simulando una gran entrada colosal. Las dimensiones son monumentales. Les vendría bien a una persona muy de talla alta. Han sido muchos los investigadores como Eric von Daniken que han visitado esta cueva y han concluido que su construcción no son naturales, que han sido hechas por la mano del hombre. O sea, imagínense que entren bajo tierra y aparte hagan ese tipo de bóvedas enormes, pues está cañón, ¿no? Pero bueno, eso está en el Ecuador y eso se llama la Cueva de los Tallos. Las leyendas cuentan que dentro de la cueva habita una enorme serpiente. Esto lo dicen los del lugar, que le llaman Pankin, una especie de demonio que se alimenta de la energía de los humanos. Los Suar, que son eh, pues los que están ahí, los indígenas que viven ahí, son Suar, temen despertar su furia, ya que ellos piensan que al despertar sería muy aniquilador. Ellos también hablan de un diluvio. De acuerdo a su leyenda, este trágico accidente lo creó un rey llamado Osunki. Esa historia toma una relevancia sin precedente cuando en el año de 1946
el capitán Jaramillo halló dentro de las cuevas una mesa donde desplegaban, escuchen esto, placas de oro que mostraban figuras, símbolos y signos simulando una biblioteca. Volvemos con las placas de oro. O sea, también las encontraron en Los Ángeles y ahora estamos hablando que también en Ecuador. Jaramillo guardó el secreto durante muchos y largos años hasta que acabó contándoselo a Juan Morix, un emigrante húngaro de nacionalidad argentina. Morix era un experto espeleólogo y se rumoraba pertenecía a una secta esotérica del norte de Europa. Fíjense, al fin de cuentas los tesoros americanos siguen quedando en manos europeas. No entendemos, ¿verdad? Hablaba perfectamente el Nagyá, una usual lengua centroeuropea que curiosamente era idéntica al lenguaje de los Shuar. Esto sí es curioso, ¿no? Que tenga que ver el lenguaje de Ecuador con los de Europa. Esto le permitió comunicarse con esta tribu y fue el primero en el mundo de dar a conocer la existencia de estas cuevas. Redactó un acta notarial el 25 de junio de 1969 en Guayaquil al saber de la existencia de estas cuevas por parte de Eric von Daniken. Viajó a Ecuador para visitar las cuevas halladas. Ahí Juan Mori le habló del padre. Este era un religioso salesiano de Milán, quien tenía una gran información de la tribu Suar. El padre Crespi era muy amado por parte de los Suar, por lo que le regalaron valiosos objetos, planchas de oro con extrañas inscripciones, vasijas talladas, y se calcula que el padre tenía 8,000 piezas arqueológicas invaluables para la historia de la humanidad. También había representación de animales desconocidos al día de hoy, héroes de extintas leyendas, animales extintos, pirámides y al igual que en muchas culturas, la serpiente se repite de manera constante. Muchos grabados tienen una gran similitud con las culturas sumerias, egipcias, que según la historia era imposible estuvieran ahí. ¿Qué les parece? Y otra vez vuelvo a poner aquí paréntesis. ¿Por qué les damos a los extranjeros este, los tesoros nacionales? ¿Por qué seguimos olvidando lo que hicieron los españoles? No sé, como que eso no me gusta. ¿Por qué no dárselo a la misma gente, enseñarlo al país? El encontrar un tesoro es horrible porque pues también despierta mucha avaricia. Miren, de esas placas sí tomaron fotos. Las maravillas halladas llegaron a los oídos del escocés, fíjense, seguimos hablando de puros extranjeros, del escocés Stanley Hope, quien aseguraba que ahí vivían extraterrestres. Trató de llegar a un acuerdo con Juan Moric para realizar una expedición, pero la avaricia de Moric hacía desistir a Stanley de este proyecto. Y quiero pensar que Moric, para llevarlo ahí, le pedía dinero, ¿no? Sin embargo, insiste en realizar la expedición a la cueva de los Tallos. Tanto fue el interés que dicen que el mismo Armstrong, el que fue a la luna, llegó a la cueva de los Tallos ahí. ¿Qué les parece? Participó en ella y fue financiado nada menos por los mormones. Fíjense, era extraño que el astronauta estuviera muy interesado por esta cueva.
Entraron a la cueva y supuestamente no encontraron objetos como los que tenía el padre Crespi, que para eso iban. Y al final de la expedición concluyeron que las formaciones de la Tierra eran de origen natural. Después de eso ya no se dijo nada. Se llegó a saber que Armstrong fue influenciado por los mormones para visitar y verificar la cueva de los Tallos. Se dice que los mormones tenían interés por las placas de oro, ay, ¿cómo creen, verdad? Que había sido halladas, y es que la religión mormona se formó a principios del siglo pasado cuando el profeta Joseph Smith se le apareció un ángel y le dice llamarse el ángel Moroni y le entrega un libro de oro lleno de símbolos donde dice que la historia de la humanidad está ahí narrada debido a que las imágenes de las placas halladas en la cueva tienen el mismo aspecto o tendencia con los mormones, por eso nada más les interesaba las placas de oro. ¿Cómo ven? Pues porque a ellos, a su iniciador de los mormones, se les presentó un ángel y por eso querían ver las placas. ¿Cómo ven? El padre Crespi tenía un enorme conocimiento de las culturas milenarias. Argumentaba que los símbolos hallados en las placas representaban la escritura y la lengua madre de antaño. Juan Morí asegura que estos hallazgos están resguardados en una cueva bajo el agua, cuya entrada está resguardada por tribus locales. Sin el permiso de ellas no se puede acceder a ellos. La entrada a la cueva es conocida como la entrada de los seres superiores. Fíjense que supuestamente, bueno, ya ven que dice que el padre Crespi, la tribu le regaló muchas cosas, pero según estos platican que aún así en las cuevas hay todavía mucho más cosas dentro, o sea que la tribu les dejaron ver las cosas, pero no dejaron sacar cosas. Solamente lo que le dieron al padre y a lo que pudo darle también a este señor Morik, pero en realidad dicen que tiene mucho tesoro escondido esas cuevas, pero las tribus ya no los dejan entrar, precisamente porque sus tradiciones de la tribu es que dicen que ahí, pues ya les había dicho que habita una serpiente que cuida la cueva y si la despiertan va a hacer muchos desastres al ser humano. Juan Morí tiene 50, fíjense bien, 50 cajas fuertes desplazadas a lo largo de toda Europa, donde guarda todas las pruebas de sus hallazgos y se dice que ha sido atacado varias veces por fuerzas oscuras, o por fuerzas oscuras o por fuerzas, ¿cómo se dice? Pues que quieren quitarle ese tesoro, ¿no? Las intenciones de Mori de dar a conocer la historia hallada y que podría cambiar la historia de todo el mundo, el gobierno y la Iglesia de Ecuador se opusieron y le cerraron las puertas para seguir adelante en su libro titulado El origen americano de los pueblos europeos. Narra que fueron dos razas las que construyeron el mundo subterráneo. También narra que hubo una gran catástrofe por una guerra de semidioses. En cierta ocasión, Julio Guillén lo acompañó a la cueva. Este narra que Morí se movía con una destreza asombrosa. Narra que llegó a una gran sala llena de objetos valiosos. Al llegar al centro de la galería, se halló con una enorme cripta, con un enorme guardián de estatura alta custodiando la cripta. Parecía como si estuviera en invernación. Al ver esto, Guillén quedó atónito. Después pasó a una sala donde había más de 1,700 láminas de oro, plata, cobre y bronce,
También se hallaban estatuas en oro y piedra de todas las especies de flora y fauna de la tierra. Además había carros de oro parecidos a los romanos. Fíjense, es lo que les decía, que eso cuentan, que las tribus protegen esos tesoros, o sea, hubo cosas que supuestamente no les dejaron sacar, pero que están ahí. Pero bien que saquearon algunas cosas, ya que el otro señor pues sí tenía esos tesoros, ¿verdad? Está como los tesoros cuando llegaron la conquista española y pues le quemaron los pies a Cuauhtémoc porque le dijera dónde estaba el tesoro de los aztecas que nunca le entregaron. Pero bien que mataron a Cuauhtémoc y a mucha gente por querer el tesoro de los aztecas. Entonces, pues siempre que hay ese tipo de cosas, la ambición hace muchas cosas, ¿no creen? Muchas cosas feas. Pero bueno, dice, para morir, las cavernas eran una entrada para ir al inframundo. Incluso asegura que puede llegarse sin problema a Venezuela, Argentina y Chile a través de estas cavernas subterráneas. Y ahora viene la parte, y aquí viene la parte interesante que les digo de la ambición. En el año de 1991 muere misteriosamente Morik, este señor que tenía todas las cajas en Europa, ¿no? En un muy, muy raro accidente automovilístico, dejando a Julio Guillén Aguado todos sus tesoros arqueológicos. Fíjense, el que se metió a la cueva, el que investigó, pues no se quedó con nada, y al que le dijo que ahí estaban todos sus tesoros, se los dejó en manos a otro tipo que ni sudó, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Curiosamente, el capitán Jaramillo, que fue uno de los que descubrieron esa cueva, también falleció en un incidente callejero cerca de su casa. O sea, que empiezan, cuando hay dinero, empiezan a desaparecer los que, o sea, qué maldición ni qué nada. Eso se llama ambición. Yo creo que lo mismo les pasó con los tesoros de los egipcios. O sea, maldición mis cuernos. Hablan de maldición cuando se habla de dinero. Es lo que les digo. O sea, la maldición es la ambición. Entonces dice que se murió Jaramillo también en un incidente callejero, o sea, lo mataron cerca de su casa y ya, ahí quedó también este señor. Y para colmo, al señor sacerdote que les decía del padre Crespi, todas las cosas que le habían dado la tribu a ellos porque lo apreciaban, lo tenía en una especie como de museo y se quemó también misteriosamente donde estaban todas las cosas que él tenía, este señor Crespi. Se quemaron y se quedaron ahí las cosas. ¿Qué les parece que volvemos a repetir todavía en tiempos después de hace miles de años que hubo la conquista? Todavía vienen europeos aquí a ver qué encuentran y a ver qué se llevan. Esto es lo increíble de todo, que todavía tenemos rémoras en América. Porque ahora les voy a platicar muy fuerte. Ahora les voy a platicar algo que vamos a hablar de teoría de conspiración. Porque ya que hablamos de los Illuminati, vamos a hablar de esto que esto sí lo dijo. Esta señora sí existe. Esta señora sí hizo una declaración, hizo alusión de otra persona que también hizo declaraciones. Y pues ahora sí que quién sabe si será o no será verdad, será mentira, quién sabe, pero yo se las voy a contar. Y para esto vamos a hablar que desde tiempos milenarios se ha hablado de que la raza humana está gobernada por una raza extraña, oculta, pero con un poder de influencia tremendo,
Se ha especulado que esta misma raza, antes de quedar sepultadas sus ciudades como consecuencia de la era del hielo, hace unos 12.000 años atrás, esta raza es diferente a lo que somos nosotros. Se sospecha de que de manera paralela el árbol de la evolución dio pie a dos razas de homos, los Homo sapiens y los Homo capensis. ¿Ustedes han oído hablar de eso? Yo creo que alguna vez han visto, bueno, sí, sí los han visto porque en las figuras de los egipcios, los cráneos que tienen los egipcios son alargados hacia atrás. No sé si ustedes recuerdan esa imagen. Creo que también se la pusieron a Cleopatra, o no sé si cómo se llamaba esa. Una de las, no, no creo que era Cleopatra, era una de las diosas que tenía el cráneo alargado hacia atrás. Y pues resulta que de ahí sale esta teoría de los Homo capensis, pero también quiero que sepan que estos Homo capensis sí tienen científicamente, sí hay comprobación de que hay otro tipo de raza o hubo en la Tierra, no nada más los Homo sapiens. Esto sí está comprobado, ¿eh? O sea, que no crean que estos son mentiras ni choros. Lo que se pensaba es que se había extinguido, pero según la teoría de conspiración dicen que son de esa raza poderosa que mueve los hilos de la humanidad. La diferencia esencial es la forma y evolución de nuestros cráneos, mientras que el Homo sapiens tiene cráneo simétrico, pues sí como lo tenemos nosotros, y ya ven que lo tenemos, pues con estas separaciones que son tres, donde, si se acuerdan que tenemos aquí cuando nacemos una abertura en medio de la cabeza, entonces tenemos un huesito del lado derecho, un huesito del lado izquierdo y el de atrás. Y pues resulta que o el Homo capensis, el que tiene ese cráneo alargado, ese no tiene esas separaciones que tenemos nosotros en el cráneo. Los que tienen el cráneo alargado no lo tienen. Ahora, la cuestión es que se preguntan sobre la teoría de conspiración es que otra vez volvemos con muchas civilizaciones en el mundo, alrededor del mundo. Por ejemplo, hablemos de Egipto y esta Isis, hablemos de los niños de África, que se han visto imágenes, y si no las pueden buscar, donde están los niños de África que les tratan de hacer la forma del cráneo, que desde que son bebecitos les ponen trapos para hacerles el cráneo alargado. Y esto viene desde sus tribus antiguas, que se supone que ese cráneo alargado era de los antiguos reyes de sus tribus, y entonces ya les enseña Egipto, África, y también recuerden que los mayas también tenían esa como tipo de adoración a ese tipo de cráneos. Entonces, pues de ahí viene de la teoría de conspiración de estos seres, precisamente porque se supone que vienen desde la antigüedad acompañando al hombre, y pues de eso es su cráneo alargado. Pero aquí es donde viene lo que les digo, que esta entrevista sí existe a la ex ejecutiva del Banco Mundial, la doctora Karen Hughes. Esta mujer dio a conocer al mundo un hecho oculto a la humanidad que la domina y la ha dominado por miles de años. Se trata de un gobierno oculto del mundo, quien es responsable de mover los hilos mediante la economía y la religión. Asegura que somos controlados por una especie no humana denominados como Homo capensis, mismos que controlan el 40% de la economía global, así como nuestros gobiernos y los grandes medios de comunicación. Así como lo oyen. Karen Hughes
Se gradúa en la Escuela de Derecho en la Universidad de Yale. Trabajó en el departamento jurídico del Banco Mundial durante 20 años en calidad de asesora jurídica superior. Durante todo ese tiempo tuvo la información para saber cómo la élite domina al mundo. Fue desvinculada de su cargo debido a las denuncias que realizó sobre la corrupción que existe al interior del Banco Mundial. Porque ella dice en la entrevista, les digo que está ahí, la pueden ustedes buscar. Este, ella dice en la entrevista que ella no puede entender, bueno, si existe otra raza diferente a nosotros, que ella no puede entender que nuestra raza sea una traidora a la misma raza y se una con otra diferente para dominar a los demás, que ella eso no lo podía entender. Por eso, de alguna manera, se rebeló. La meta es controlar y esclavizar a la humanidad por medio de la deuda. Quieren a todos nuestros gobiernos esclavos a ellos y quieren a todos los políticos adictos a las gigantes contribuciones financieras que ellos canalizan a las campañas electorales. Como élite también es dueña de todos los principales medios de comunicación. Esos medios nunca revelarán el secreto que hay algo fundamentalmente errado en la manera en que el sistema trabaja. Pero dice que esa élite financiera la controla a su vez otra especie no humana llamada Homo capensis. Otra especie que habita el planeta no es humana y nos gobierna desde antes de la edad de hielo, de cabeza alargada y coeficiente intelectual promedio de 150. Controlan el Vaticano y la banca del mundo, según ella. Esta raza no es extraterrestre, esto es lo interesante, es otra especie de raza con un alto desarrollo tecnológico, con un gran coeficiente intelectual, carente de capacidad creativa y emocional. O sea, imagínense que a ellos no les importa nada. Acumularon mucho poder en la antigüedad, tienen cráneos alargados y pueden reproducirse al copular con mujeres humanas, pero sus hijos nacen estériles. El grupo que está detrás de la red que controlan son los jesuitas y hay grupos más poderosos detrás de ellos. Uno de este grupo son estos seres que no son humanos, son inteligentes, poco creativos, pero con un pensamiento muy frío y matemático. Las palabras de esta mujer suenan muy descabelladas, pero escuchen bien esto, pero un ministro de defensa de Canadá, que también existe en las redes, que ustedes pueden buscar las declaraciones que hizo este ministro de defensa de Canadá, que se llama Paul Hellier, dijo que existen alienígenas trabajando en el gobierno de los Estados Unidos y yo leí ese artículo de este señor y la verdad que les digo que las teorías de conspiración pueden sonar bien locas, pero este señor dice que hay alienígenas trabajando para el gobierno de Estados Unidos y que ellos ayudaron para derribar las Torres Gemelas, que en realidad no había manera que las torres se cayeran de esa manera así, a desaparecer, que los aviones ni el combustible de un avión iba a hacer que esas torres se cayeran de esa manera. Si ustedes ven cómo cayeron las torres,
Realmente parece que les pusieron explosivos en la base de las torres para caer hacia adentro. Nunca se cayeron como un pastel. Entonces, pues quién sabe, seguimos pensando que son teorías de conspiración. No sé, ¿ustedes qué creen? Vamos a pensar que en estas teorías de conspiración hay varios grupos de mucho dinero, pero pensaremos por nuestra alma, que se quede tranquila esta noche, ¿no? Vamos a pensar que existe algún grupo que piensa bien en el mundo, no nada más para el mal, ¿no? No pensemos que, no, pensemos que hay un Superman o un grupo como Superman, la Mujer Maravilla, y todos ellos, ¿no? Y pues resulta que les voy a contar que en Georgia, Estados Unidos, en 1979 llegó un hombre llamado R.S. Christian y se entrevista con la empresa que es Asociación de Granito en Neverton, la cual es la más avanzada empresa en construir monumentos de granito, y el señor Christian le dijo que quería construir un mega monumento a base de granito para uso y fines personales. El señor Henley le advirtió que el costo de este proyecto podría ser muy elevado, pero el señor Christian le dijo que no tenía problema por el costo. Incluso le aseguró que le daría más por sus servicios. O sea, le dijo, tú no te preocupes, yo te pago. Las especificaciones que quería son las siguientes: que el monumento contara con 6 losas macizas de 6 metros de altura y un peso mayor de 115 toneladas cada una. Las losas estarían alineadas específicamente con algunos fenómenos astrológicos, como son la llegada de los equinoccios, el tránsito de la luna y el sol, y el grabar en cada una de las 10 losas 10 mandamientos muy extraños. Fíjense, esto sí está súper loco, pero quiero enseñarles que esto sí existe, esto no es choro, ¿eh? Bueno, todo lo que les he dicho no es choro. Más o menos él quería que se hiciera un monumento y existe, sí existe, no crean que no existe, está ahí en Georgia. Y ahí están los 10 mandamientos, que quiero que sepan que los puso en varios idiomas. Lo puso en Egipto, dice Egipto, ¿cuál será el idioma de los de Egipto? Bueno, está en hebreo, en hindú, fíjese que hasta lo puso en babilonio, en español, en inglés, en ruso, sánscrito, y creo que lo puso, no sé si en chino, pero esos son los idiomas que puso en este monumento. Y pues ahora viene lo interesante, déjenme platicarles esto. El señor Christian aseguraba que el dinero venía de 6 partes del mundo. Fíjense, muchos 6 aquí. Por lo que el constructor puso como condición que todo ese acuerdo se haría bajo la firma de un notario. Pues imagínense que llega el otro y le dice, ay, es que quiero que hagas un super monumento de granito, y qué tal si se va y no le paga, ¿verdad? Entonces le dijo, no, no, a ver, tú pónmelo aquí por notario, que me vas a pagar, que tú eres el responsable. Por eso quedó pues constancia de que hubo alguien que pagó por eso, ¿no? Después de haber pagado, la obra se inició y concluyó en 1980. Fíjense, un año para hacer la obra fue. Después de su terminación, este hombre, R.S. Christian, desapareció para no saber jamás de él. Del mismo modo, los planos entregados por este personaje
fueron destruidos por indicación de él. No dejaron huella alguna de su paradero. Cada uno de estos mensajes se distingue por ser claro y no dejar duda de la finalidad de impactar sin duda a un nuevo orden mundial actual y de la sociedad futura. Y aquí es donde empieza lo interesante. Es lo que les decía, que se necesita no nada más teorías de conspiración donde se hable de cosas malas, ¿no? Que también haya personajes de mucho dinero que les interese el bienestar del ser humano, no nada más querer dominarlos, no nada más querer destruirlos, como hay otras teorías de conspiración donde hablan de que pues nos quieren matar, ¿no? O otras teorías que quieren hacer con nosotros, pues que comen niños, que no sé, lo que sea, este tipo de cosas tan horribles que se hablan, sino que también haya personas con mucho dinero que quieran el bien para la humanidad, ¿no? Y entonces por eso les decía que si era interesante ver que estos mandamientos pues hablan precisamente de lo que ellos quieren por el bien de la humanidad. Entonces déjenme decirles cuáles son los que ellos pusieron para que el mundo esté mejor. Y comenzamos con el número uno. Dice, mantener la humanidad bajo los 500 millones de habitantes para perpetuar el equilibrio natural. Y fíjense que estamos en más de 4.000 millones de habitantes, o sea, que ya se rebasó para que el mundo y los seres humanos puedan vivir y sustentarse. Ahora sí que estemos bien en el mundo y ya somos demasiados. Entonces, pues por eso decía que se viera el control natal para que el mundo pues no tuviera todos estos cambios que estamos teniendo por la sobrepoblación. Bueno, ese es el número uno. El número dos dice saber guiar sabiamente la reproducción de lo que les decía para mejorar la condición física y la diversidad humana. El número 3 dice que la humanidad se una en un único lenguaje. Ellos piensan que si todos hablamos un mismo idioma, sería mejor para el mundo. El número 4 dice gobernar en base a la fe, los sentimientos, la tradición y todo aquello que mueve primitivamente al ser humano. 5 proteger a las personas y a las naciones con leyes necesarias, justas e imparciales. Número 6. Dejar que cada país se gobierne internamente y resuelva sus disputas externas dentro de una corte mundial. 7. Dejar de lado las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. Uy, no, pues así. ¿Cuántos se irían? 8. Crear un equilibrio entre los derechos personales y las obligaciones sociales. 9. Premiar la verdad, la belleza, el amor en pos de una armonía con el infinito. Y 10. No ser un cáncer para la tierra y respetar la naturaleza como se lo merece. ¿Ustedes qué creen? Porque yo creo que son unas grandes palabras, ¿no? Yo creo que sí tenemos que pensar en tratar mejor a la naturaleza, a nosotros mismos. Hay muchas cosas que trabajar. Entonces, por eso les digo, entre las teorías de conspiración, pues si este señor se desapareció, si no quiso dejar más rastro de él, no importa. Pero pues por lo menos dejó 10 consejos para vivir mejor, aunque le costó muchísimo dinero, ¿no? Se cree que este personaje Christian usó el nombre en honor
al hombre que formó la Orden de los Rosacruces, el señor Christian Rosenhaus. Pero hay otra referencia sobre el origen de esta obra, ya que en la misma queda grabada una referencia que hace alusión a un pequeño grupo de americanos que busca la era de la razón, un grupo de personas que aspiran a tener la esperanza en la humanidad para enderezar el rumbo autodestructivo y depredador. La humanidad tiene que aprender y digerir que cada especie que depreda y desaparece se convierten en una amenaza y atenta sobre todo a la humanidad, llevándolo a su extinción. Eso es lo que les decía. No todos los personajes ricos del mundo son malos. También hay gente que piensa bonito para el mundo, para la naturaleza, para los animalitos, para todo esto. Y pues también es bonito que lo escuchen y no nada más puras cosas que quién sabe qué puedan ser, si existan o no existan los reptilianos o estos de cabezas largas, quién sabe. Pero por lo menos hay, seguimos pensando que siempre hay sombras y siempre hay luz en la humanidad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdad que vale la pena siempre llenar el corazón de luz y no siempre pensar en que todo es negro, ¿no? Por eso trato siempre de contarles historias, sí, que a lo mejor a alguien les da miedo y a lo mejor alguien se asusta, pero pues también todavía queda gente buena en el mundo. Entonces también hay que platicar cosas, de esas cosas también, esas cosas bonitas. No nada más decirle puras catástrofes y puras cosas horribles, ¿no? Pues espero que les guste estas historias que les comento. Están pues interesantes para tomarse un café, ¿no? Si ustedes les interesa mucho algún tema o les llama la atención algún tema, siéntanse con la libertad de decirme, oye Judith, mira, ¿qué tal si hablas de este tema? Vamos a platicar de esto. Y pues con mucho gusto vamos a hacerlo. Les elaboro el tema con gusto y lo platicamos. Qué bueno que me acompañaron, de verdad me da mucho gusto que hayan estado aquí conmigo. Para quien quiere escuchar esta historia de corridito cuando esté haciendo su tarea, cuando esté en casa y quiere escuchar algo y me quiere escuchar a mí, pues qué bueno que lo haga. Espero que tengan una muy hermosa noche, que descansen, cuídense mucho, de verdad les agradezco. Mucha luz y bendiciones a todas, les mando muchos besos y nos vemos la próxima. Adiós.